Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando Ecos de la Ciencia. Staphylococcus. Y Tito así, Sí. las espinas. Ay, no. O lo que sea, u otra pandemia, pero pues también una de esas cosas es la resistencia a antibióticos por parte de las bacterias. Déjame un momento porque creo que mi gato está aquí afuera. Ok. Perdón. ¿Qué pasa el Perdón, gato? No te preocupes. ¿Se debe lavar el pollo? Eso también la quería hacer yo, pero con el huevo. De hecho, también el huevo. Por ahí más o menos va. Cuéntanos, Dan. Acá ya de que, a ver, vamos a Marta de baile, ¿cómo guardar tu carne? Saquen su calcetín. A ver, Saquen un empezamos. calcetín. ¿Qué pasó? Es que estaba Como villanos de, o incluso en una película de terror, pero en chiquito. Muchas bacterias patógenas tienen una enorme capacidad de causar enfermedades. Muchas de ellas han sido incluso causantes de las peores, incluso de los peores momentos que hemos tenido como especie. Tan ha sido su impacto que incluso en la literatura las podemos encontrar como caballo de Troya y aprovechan muchas actividades que realizamos cotidianamente para introducirse en nosotros o infectarnos. Mejor diré infectarnos, para que no se malinterprete. Hoy con nosotros nos acompaña nuestro amigo Dan, de Sencillamente, para platicarnos un poco acerca de las bacterias patógenas que se encuentran en nuestros alimentos. ¡Qué tranza, qué pedo, cachorros! ¿Cómo? Oli. Bien demandados, ¿no? Así de Tú con el Sí, ¿no? aplauso y todo. ¿Cómo Nah, estás? ¿qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy Bien, bien, muy bien. contentos, emocionados de estar aquí echando este chismecito un rato contigo acerca de las bacterias, claro que sí. Y contentos de que andes por aquí. No, pues gracias por la invitación y pues ya teníamos rato, ¿no? Como comentábamos ahorita, así de detrás de cámaras, detrás de bambalinas, que no nos veíamos, pero gracias por esta invitación y pues vamos a coterrar un poquito acerca de este tema medio tremebundo, ¿no? Algo, Sí, algodón, escucha bien algodón. acá, bien, ala, ala, ala. Yo sabía Ujú, de las ujú. bacterias patógenas. Y también creo que era obvio que se pueden encontrar en los alimentos, ¿no? Pero nunca me lo había preguntado. Entonces sí fue como de, uy, qué gran tema. Pero La para gran todos pregunta. aquellos Ujú. La gran. perdidísimos, dila Karen. No, 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 sí, sí, sí. Es que, o sea, la parte, o sea, la gran pregunta es dónde no las puedes encontrar. Es eso, sí, es que yo creo que ese es el rollo, ¿no? O sea, pues Sí. a veces no nos damos cuenta o no lo pensamos, lo ignoramos, porque fíjate que mucha gente me hace esta pregunta de que, oye, pero pues entonces, ¿qué comes, no? Ujú. O sea, si tú estudias eso y estás consciente de eso, pues ¿qué comes, no? Exacto. Claro, claro. Pero Finjo pues demencia. es como si dijeras como, pues, ¿por qué vives, no? Porque, pues, evidentemente hay bacterias, hay microorganismos, no nada más bacterias en todos lados, y están formando hasta parte de nosotros, que eso es algo súper impresionante y muy bonito. Ujú. Sí, sí, raro. Y da miedo. Ya se va a empezar a rascar. Así cuando, ay, no, qué cosa. Pero justo lo que iba a mencionar hace rato, ¿no? Para todas aquellas personas que estén perdidas, creo que todos hemos escuchado alguna vez la palabra bacteria, pero me gustaría preguntarte y también para que los que nos estén escuchando o viendo sepan y se enteren en sí qué es una bacteria, ¿no? Ok, pues básicamente, a ver, las bacterias son microorganismos, son seres Ajá. vivos, al igual que tú, que nos estás escuchando, nos estás viendo, al igual que tu mascota, tal vez tu perro, tu gato, tu hurón, lo que sea, plantas, etcétera. Sabemos que hay una gran diversidad de vida y las bacterias forman parte de esta diversificación. De hecho, está súper bonito porque, pues, hasta donde sabemos, la primer manifestación de la vida en la Tierra fue en una forma muy similar a lo que son las bacterias actuales, que prácticamente son organismos unicelulares, eso es importante,
Procariotas se les llama debido a su organización de su cuerpo, que es una sola célula, como tienen ahí, a pesar de que otros animales, otros seres vivos tienen cosas similares, pues la organización de estas pues es muy particular, ¿no? Porque a veces mucha gente dice que son más primitivas o menos complejas, pero pues para mí ese es como un concepto que yo digo, ¿y qué, para ti qué sería, cómo definirías algo complejo? Sin embargo, pues básicamente estamos hablando cosas unicelulares, microscópicas, que tienen la capacidad de reproducirse de manera asexual. Podríamos definirlo un poquito así, lo que es una bacteria. Es Ya que se todo esto, impactaron, ¿qué? se ¿Cómo? impactaron. Sí, fue impactante. Ya todo esto, bueno, tenemos como muchísimas, muchísimas especies que si las mencionamos todas, creo que no terminaríamos y probablemente muchas todavía no las han como clasificado, etcétera, Descubierto. pero ¿todas son patógenas? No, eso es algo muy importante porque fíjate, eso que acabas de decir, que pues hay muchas que en la existencia, es bien interesante esto porque tipo, hay gente que se le denominan pajarólogos de manera informal, pero que son ornitólogos, aquellos que se Ah, encargan del ya, ya, ya. estudio de las aves. Sí. Sí me quedé así de como que pajarólogos. Y creo que es muy común que los ornitólogos, pues más o menos entren en un contexto de identificar muchos tipos de aves. Obviamente dependiendo de su región, dependiendo de la parte del mundo, porque pues no todas se distribuyen en todos lados, ¿no? Pero sí creo que es algo como muy común que en este tipo de bichos, pues como que alguien que se encarga del estudio de aves, pues, tenga como que una noción muy general de un montón de aves y que al menos sepa atinarle o sepa cosas de todas. Pero en el mundo de las bacterias, por ejemplo, creo que está muy cañón, al menos de mi parte, que pues todavía no podría considerarme como tal bacteriólogo, pero sí me dedico al estudio de ciertas bacterias. Yo sé de un grupo en específico y asimismo ignoro un montón de otras que existen, ¿no? Y es porque, pues, o sea, como les decía, son las primeras formas de vida que existieron y se han diversificado de una manera impresionante. Sin embargo, la palabra bacteria tiene una connotación muy negativa, porque uno normalmente escucha bacteria y ustedes qué se les viene a la mente, por ejemplo. Yo digo, ay, una Infección. carnala que me va a infectar y me va a enfermar y me va a quedar Mm, tieso. Exacto, infección, suciedad, mugre, o sea, cosas negativas. Sin embargo, pues esto es un poquito, y discúlpenme porque voy a entrar en estos contextos que a mí me encantan, del antropocentrismo que teníamos, o sea, sí, al final de cuentas somos humanos, nosotros somos los que estamos categorizando todo, dándole nombres a todo, y pues lo hacemos de acuerdo a nuestra percepción y nuestra conveniencia. Entonces, evidentemente, las bacterias que tienen más implicación en cosas de humanos, pues son como que a las que más les ponemos atención. Y en este rubro, yo creo que las bacterias patógenas, pues son aquellas que se llevan como el foco, porque si bien la microbiología, de hecho, comenzó como el estudio de microorganismos, pero para poder entender qué pasaba, qué era lo que nos enfermaba. O sea, porque hace muchos años, ustedes saben qué es lo que se pensaba, no sé, por allá de los 1500, 1400, cuando alguien se enfermaba. ¿Saben a qué le atribuían la enfermedad? pues era todas estas cosas locochonas, ¿no? Así de, no, que castigo divino y cosas de esa naturaleza, ¿no? Y que fue la bruja y... Sí, Ajá, sí, un castigo de Dios, creo, algo así, ¿no? También, o del de abajo, el que quiere, el que sean, el que creyeran, la cultura que creyera. Los exacto, gnomos. los Ajá, duendes, Carlos Trejo, obviamente, ahí los estaba. nahuales. Sí, Sí, no, o sea, era eso, o sea, eran espíritus, cuestiones de, ¿cómo se llama? Posesiones demoníacas, etcétera. también, también. A eso se le atribuían las enfermedades y pues tenemos por ahí un relato que pues, sale en una película, pues yo diría que más o menos comercial, más o menos conocida, que es por ejemplo El Príncipe de Egipto de DreamWorks, que pues nos habla de la época en donde Ramsés reinaba y todo esto y las plagas que según Dios por la cuestión católica les daba al pueblo, ¿no? Por portarse mal o por hacer algo que no les gustaba. Entonces era muy común eso, atribuirle
esas enfermedades, a cosas pues sobrenaturales, pero porque no conocíamos ese mundo. O sea, realmente está muy bonita la redacción en un libro de divulgación que se llama Los Cazadores de Microbios, donde nos hablan, nos comienzan hablando acerca de Antonio van Leeuwenhoek, un personaje que vivía en los Países Bajos, que curiosamente él no era científico, él era una persona que se dedicaba al comercio de telas y de canastas y cosas que pues pareciera que no tienen que ver con ciencia, pero tenía mucho tiempo libre y ese tiempo libre le dio bastante para poder dedicarse a algo que era un hobby, que era tallar cristales. Entonces, con esto de tallar cristales, él en algún momento, pues perfeccionando su tallado, se ponía a buscar cositas. Entonces, les digo que está bien bonita esta frase que es, él abrió una ventana nueva a un mundo inexplorado, que era el mundo microscópico, que no teníamos la capacidad de, no la tenemos, no podemos ver microorganismos con nuestra vista, porque no tiene la resolución necesaria. Sin embargo, al hacer uso de estos cristales, que pues son análogos o parecidos a las lupas, podemos amplificar una imagen y ya ver qué está ocurriendo en ese mundo microscópico. Desde ahí empiezan a hacerse preguntas de qué chingados es esto que está aquí y nunca lo habíamos visto, ¿no? O sea, yo creo que es algo muy impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Porque como lo comentabas, ¿no? Todos le decían, no, pues que fue tal chamuco o ese demonio. Y de repente dicen, mira, eran cositas pequeñas que pueden con nosotros. Y nos tumban. Exacto, o sea, que nos pueden enfermar, claro, y eso fue lo primero que vieron, o sea, ya después obviamente vieron un montón de cosas, pero precisamente fue como una posible respuesta que evidentemente lo tiraron de a loco, así como a nuestro buen Nicolás Copérnico, a Galileo, los tiraron de locos cuando dijeron, no, güey, o sea, la Tierra no gira, la Tierra no es el centro del universo, la Tierra gira alrededor del Sol, y Sí. como cosas así, pues también los tiraron de locos, y más a este señor, Antonio, porque pues él no era científico y en ese entonces estábamos hablando de que ya había las élites súper acá chidas de que no, hijo, si no tienes tarjeta de Costco no te dejo entrar, que pues, no La era Costco, membresía. era la Real Society inglesa donde pues solo la crema innata entraba, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo a responder a la pregunta, me desvío un poco. No todas las bacterias son patógenas. Las bacterias están en todos lados. De hecho, dependemos de muchas de ellas para poder sobrevivir. Hay estudios muy recientes que nos han hablado, nos han enseñado que básicamente no podríamos existir. Háblese de no podríamos comer lo que comemos, no podríamos hacer los procesos normales que realizamos en nuestro cuerpo si no tuviéramos la carga bacteriana que tenemos. A esto se le ha denominado la microbiota. Y la microbiota es algo que anteriormente se le conocía como la flora intestinal. Hoy sabemos que es la microbiota intestinal. Así como en el intestino hay una carga de bacterias específica que nos ayuda a digerir, a degradar alimentos para poderlos absorber, hay microbiota en muchas otras partes de nuestro cuerpo y de otros lados en el mundo. Por ejemplo, hay la microbiota vaginal, que es muy importante, por ejemplo, para cuando es un parto natural, cuando una persona nace, es muy, muy necesario que nazca a través del conducto vaginal porque se carga el bebé de esas bacterias que va a absorber y le van a ayudar a poder seguir persistiendo, ¿no? Entonces, es impresionante la cantidad o qué tanto dependemos de las bacterias, ¿no? Entonces, a pesar de que es una connotación un poco negativa, bacteria, sin ellas no estaríamos vivos y las cosas no funcionarían como funcionan hoy en día. Ahora sí que amigos o enemigos, ambas. Sí, no, es que está loco porque pues, tiene sentido. O sea, si nos sentamos un ratito, como esta gente que no tiene nada que hacer de hace mucho tiempo, que se sentaba a filosofar y a Justo. pensar, si nos sentamos un poquito y nos ponemos a pensar de que, a ver, güey, pues es que lo que sabemos hasta ahora es que son las primeras cosas que estuvieron vivas. Evidentemente, mucho de la
el ecosistema, las relaciones que hay entre especies distintas, entre tipos de vida diferentes, llámese plantas, hongos, animales, lo que sea, pues estamos basados en que las bacterias han hecho su chamba muy bien para poder ir sedimentando cómo se ha construido la vida en el planeta, ¿no? Sí, como dicen en los libros, ¿no? Y como nos ha enseñado a nosotros los biólogos, cada organismo tiene su importancia, aunque haga cosas malas y aunque haga cosas buenas. Y pues ahorita el tema es las bacterias patógenas, ¿no? Y así como en todos los organismos, digo yo, pero pues porque también los biólogos somos personas que nos gusta clasificar y meter a todos los organismos en cajoncitos. Entonces, que dentro de los mamíferos están que estos, los carnívoros, que los otros, que en estas bacterias y principalmente, pues ahorita que nos vienes a contar de las bacterias patógenas, ¿existe como alguna clasificación? Bueno, me imagino que sí existe, pero tampoco como que aquí nos pongas toda la clasificación taxonómica, ¿no? Como una clasificación general, ¿no? Como tipos de bacterias, o estas son las de acá y estas son las de acá. Sí, es que, fíjate, eso está bien cañón porque si bien hay una clasificación bacteriana en general acerca de cómo podemos meter, como dices, en cajitas tipos de bacterias diferentes, en todos los grupos de bacterias, creo, este es un dato ahí medio al aire. En casi todos los grupos de bacterias hay bacterias que pueden ser patógenas y otras que no. Aquí lo importante es definir qué es un patógeno, ¿no? Que básicamente es un organismo que tiene la capacidad de invadir a otro para precisamente pues tener esto, ¿no? O sea, para vivir de él. Es un poquito medio ambiguo ahí con lo que es un parásito o un parasitoide, pero el que sea un patógeno no quiere decir que sea un parásito. Ahí es una cuestión muy, muy cañona e importante de conceptos. Pero básicamente en casi todos los grupos de bacterias que existen, hay bacterias que pueden ser patógenas y potencialmente patógenas, porque en este nivel es muy necesario para que una bacteria sea patógena que tenga algo llamado factores de virulencia, que estos factores de virulencia son herramientas, evidentemente a escala chiquitita, como la escala de las bacterias, que les sirven para poder invadir. Déjame un momento porque creo que mi gato está aquí afuera. Ok. Perdón, Que pase el perdón, gato. perdón. No te preocupes. Que pase el Pero que sí gato. pase el gato. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! ¿Vas a poner esto en bloopers? Sí. Está cool, está cool. El gato. Ay, no. No, Ay, Perdón, sí es pasó. que estaba rascando mucho. ¡Qué bonito! Háblales de bacterias. Hablando Perdón, de es que bacterias. se desespera y de repente como que le da Ah. ansiedad. Ay, qué lindo. Una disculpa, volvemos después de este corte. Continuamos. Sí, entonces les digo, estos factores de virulencia son necesarios para poder invadir. Entonces, por ejemplo, hay bacterias que no tienen estas herramientas para invadir a ningún organismo y se les denomina bacterias o comensales o bacterias ambientales que simplemente están formando bueno, simplemente entre comillas, ¿no? Están formando parte de, pues, el ecosistema, pero no requieren el estar dentro de un hospedero, que así es como se le llama al organismo donde se meten a vivir, no dependen de ellos para poder existir, ¿no? O subsistir. Entonces, básicamente, encontramos, les digo, creo que últimamente, hace unas semanas, alguien me hablaba de que la clasificación de las bacterias ha cambiado un poquito. No me he puesto a leer en esto, pero digamos que hasta hace un mes pues teníamos clasificaciones como de alfa, bacterias, beta bacterias, epsilon, gamma bacterias, ¿no? O sea, con letras griegas. Y eso depende mucho
como de la relación genética que tienen, porque para clasificar una bacteria es un pedo, ¿eh? O sea, si de por sí con otros bichos tenemos que buscarle que las patitas, que las Sí. plumas, que el pelo, lo que sea, con las bacterias también es un pedo porque además de la morfología o la clasificación como clásica que se hace a través del fenotipo, de las cosas que vemos, pues también es muy importante en bacterias tomar en cuenta pedazos de genes o incluso un solo nucleótido, que pues esto nos estamos refiriendo a una de estas 4 letritas que forman el lenguaje de la vida, ¿no? Que son la A, T, G, C. Entonces, con que una bacteria o un grupo de bacterias les cambie una sola letrita, es algo que se le denomina como SNP, por las siglas de un solo nucleótido, Ajá. puede cambiar la clasificación totalmente y estamos hablando de un wow, ¿no? O No te sea, pases. es bastante complejo. O sea, para clasificar una bacteria tenemos que hacer pruebas bioquímicas y pruebas genéticas para ver que la relación ahí, si se parece o no. Los criterios a veces son medio ambiguos, es un relajo. Ya por ahí hay un capítulo del podcast donde yo expreso que me caen muy mal a veces los taxónomos porque de repente se les ocurre cambiar las cosas y es como, ya me lo había aprendido así. Ya no tengo Totalmente que me aprenderme pasó. otra cosa. ¿Cómo que este canal ya no está acá? Exacto. Y nada más por una cosa así, como lo dices, ¿no? Un SNP, por ejemplo, es como de no inventes, tenía todas las características perfectas y ya lo movieron para acá. Sí, eso es un relajo. Pero pues sí, básicamente bacterias patógenas hay en casi todos los grupos, pero pues eso ya va a depender mucho de las condiciones de vida que tenga, del contexto, ahora sí del contexto ambiental. Incluso hay aquellas bacterias patógenas que están obligadas, o sea, que no pueden vivir fuera de un hospedero. Un ejemplo así al aire, un grupo de bacterias que se llama Anaplasma. Las anaplasma son bacterias que viven dentro de los eritrocitos de la sangre de las vacas. Y fíjense lo cañón que tienen estas bacterias que hagan de cuenta, cada célula, cada organismo, tenemos las cosas necesarias para poder subsistir y hacer las cuestiones básicas de cualquier cosa viva, que es alimentarnos, metabolismo, reproducción, crecimiento y mantenernos ahí, ¿no? Entonces, como que casi que todos tenemos eso mínimo para poder existir. Las anaplasmas han como que dejado de lado ciertas cuestiones moleculares que les ayudan para poder comer. Y eso lo han hecho porque dentro de las células de la sangre de las vacas obtienen el alimento sin necesidad de esforzarse. Entonces, eso las ha hecho a estar obligadas a vivir dentro de las células de la sangre de la vaca, porque ahí obtienen eso. Si tú sacas una anaplasma y la quieres crecer afuera, en la vida lo vas a hacer porque necesita que esté una vaca viva y su sangre funcionando. Entonces, hay bacterias que han llegado hasta ese extremo que son totalmente dependientes de su hospedero donde están viviendo, ¿no? Y eso, voy a hacer una pregunta bien acerca de ese tema porque me causa mucha intriga. ¿Eso le genera alguna enfermedad a la vaca? Sí, sí, ¿Qué le genera? las anaplasmas les generan precisamente el tener problemas relacionados a la cuestión sanguínea, como tipo Mm, anemia, mm, pueden generar también cáncer de sangre a las vacas por las respuestas que están teniendo, ¿no? Ahí ujú. contra la bacteria y todo este rollo. De hecho, la anaplasmosis es un problema grave en la agricultura y en la actividad pecuaria porque es como relativamente sencillo que se puedan infectar Ujú. y es muy difícil deshacerse de esas bacterias. Entonces, hoy en día hay trabajos que se están buscando para generar vacunas contra la anaplasma y de evitar la anaplasmosis. Qué ironía, una vacuna para las vacas. Sí. Vacuna, vacuna. Ah, Ajá. Sí. su barras. Órale. Sí, está fuerte, ¿no? Sí. Oh, suave. Es que yo me quedé bien alucin pensando en las bacterias y las vacas y la Ajá, y es que sangre. literalmente puedes encontrarla en cualquier lado, o sea, ahí está el claro ejemplo, ¿no? La sangre de las vacas, que a mí ni por aquí me había pasado eso, pero
¿En qué lugares, sitios, etcétera, sería más probable que nosotros llegáramos a encontrarnos con una bacteria patógena? Ok. Eso es importante porque, como les digo, normalmente las bacterias patógenas son aquellas que dependen de vivir de alguien, ¿no? O de algún bicho, de algún organismo. Entonces, las bacterias patógenas, pues básicamente están de manera inocua en casi cualquier lado te las puedes encontrar. Em, Aquí lo importante es ver como el grado de virulencia que tengan, porque también es bien importante definir que patógeno y virulento es diferente, pero a veces se toman como similar. Patógeno es esto que les decía, ¿no? Que tengan que estar viviendo de algún otro organismo. Pero virulento es como el grado de capacidad infectiva que puedan tener. Existen bacterias patógenas con grados de virulencia bajos, que pueden estar en el ambiente, en nuestras mascotas, por ejemplo, pero que con un grado de virulencia bajo es difícil que nos puedan enfermar porque nuestro sistema inmune es muy bueno. O sea, demasiado bueno. O sea, es tan bueno que ni siquiera lo notamos, porque tenemos una capacidad como humanos de tener barreras físicas que nos ayudan a contender en contra de estos posibles patógenos, bueno, potenciales patógenos más bien. Y estas barreras físicas es básicamente, les digo, adentro de nosotros todo está cubierto de moco. Casi todo tiene moco. Y este moco, así como el que nos sale por la nariz, es pegajoso y es precisamente para una barrera física donde si llega algo que nos puede enfermar, ahí se queda atrapado y después se desecha a través de las heces, de la orina, del sudor, de la nariz, de la saliva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como primero, las barreras físicas son impresionantes porque nos evitan infectarnos de cosas que puedan estar ahí. Y el sistema inmune adaptativo, que es ya la reacción que tiene en cuanto a nuestro cuerpo encuentra algún potencial patógeno del cual se puede hacer cargo, pues ya después, si viene con otra, pues no sé, con más poder, por así decirlo, pues Que ya nos traiga más la, banda. que traiga más banda, pues nos la va a pelar porque dices, Nel, aquí yo ya te topo, ya sé quién eres, hay que hacerle bolita, ¿no? Entonces, les digo, o sea, básicamente patógenos, bacterias patógenas hay en casi todo. Sin embargo, los alimentos son una fuente muy grande de bacterias patógenas, porque, pues así como les estaba diciendo que hay anaplasma en sangre de vacas, los animales, mmm, hablemos de también otros mamíferos como vacas, cerdos, pero otros tipos de animales como las aves, pollo, pavo, pato, no sé, ¿no? Lo que sea, pues ahí también tienen organismos potencialmente patógenos. Entonces, aquí el verdadero problema no es que exista, porque pues evidentemente, como les digo, bacterias hay en todos lados. El problema es el manejo de cómo se produce nuestros alimentos. Y es que mm, al haber una gran demanda de alimentos, somos mucha gente en el mundo y en algunos países somos más que en otros. Al haber una gran demanda, pues la producción, eso es una cuestión que ya tiene que ver con cómo satisfaces el hecho de darle de comer a tanta gente. Y a veces esta producción tan intensa, pues hace que la gente no tenga el cuidado necesario para decir, ah, bueno, a ver, vamos a manejar bien esto, evitar que se contamine, hacerlo lo más limpio posible. No, lamentablemente por el sistema en el que vivimos, la producción es esencial y entre más rápido y mucho más produzcas, mejor. Entonces, eso lleva a tener deficiencias en otros lados, que es la higiene. Entonces, eso nos puede contaminar, pues, más, de manera más probable, ¿no? Ese es el rollo. Ay, esos alimentos, cuando se ponen ya todos feos, ¿no? Y dices, ay, ahí tienen unas cosas raras, todos enlamados. Pero bueno, eso Sí, creo que son hongos, ¿no? sí, eso es hongo.
Sí, Yo estoy yendo por otro lado. Pero puede tener de todo, o sea, por ejemplo, pensando también en esta parte, ¿no? Todos los productos ganaderos es como, pues sí, es materia en descomposición, ¿no? Obviamente se le van a ir sobres todo tipo de organismos, bueno, o sea, tanto de tamaño microscópico como macro, ¿no? Pensamos en lo que ya se va mosqueando y que deja sus cosas, sus huevecillos, sus larvas, etcétera. Realmente se le va todo, entonces sí es, no nada más bacterias, muchísimas cosas, pero regresemos a las bacterias. Y justo tengo una preguntita de eso, porque yo en la secundaria me acuerdo que, no sé si me dejaban investigar o era un tema, pero hablaban de un organismo, y es justo, no sé si es bacteria o no, que venía del puerco. ¿Cómo se llaman? Cisticercos. A esos, cisticerco. sí son Cisticercosis es bacterias? parásito, ¿no? Ajá, Según sí, yo. eso no es una bacteria, los Ah, cisticercos son protozoarios. ok. Y Sí. estamos hablando de bacterias y ya hablando de hongos y cisticercos y todas esas cosas. ¿Qué bacterias son las más conocidas? Bacterias patógenas de alimentos. Yo creo que la salmonela es la más común, es Ajá. lo que más se transmite y la gente se enferma más de salmonelosis. Escherichia coli, que a pesar de que es un modelo en ciencia que utilizamos a E. coli para hacer un montón de experimentos, hay muchas variantes de E. coli que son potencialmente patógenas. De hecho, hay incluso aquellas que se diferencian o se les nombran de acuerdo al tipo de infección que generan. Hay algunas que hacen hemorragias, bueno, que causan heces con hemorragias, hay algunas otras que causan problemas en el sistema nervioso, porque producen una toxina que es propia de otro tipo de bacteria que es Shigella, pero también las E. coli como que han aprendido a atacar de esa misma forma, entonces también hay una clasificación así aparte. Entonces, E. coli es de lo que más existe en el mundo, de lo más común, pero yo diría que esas dos, Salmonella y E. coli. Sin embargo, no quiere decir que sean las únicas. Hay muchas más que incluso ni siquiera se conoce que estén ahí. Ah, Caracas, ya me dio más miedo. ¿Alguna vez habrá metido en mí una E. coli por comer los taquitos de a peso? Seguro sí, seguro que sí, Seguramente sí, pero confía en tu sistema inmune. exactamente. Confío. Sí, no, y de hecho el problema también es, o sea, no es como para que tengamos miedo en todo el tiempo, porque es lo que les Imagínate. digo, es lo que les digo, o sea, que la gente me dice como que es que no te da miedo, y es como, a ver, o sea, no, no, porque no puedo vivir así como en una burbuja Exacto. nada más, ¿no? O sea, Como esos memes, ¿no? Así de cuando acabas de tener tu clase de microbiología y ya sale el señor con su pañuelito en la mano y desinfectando todo, y es como, pues no. sí, sí. No, y es que pues, o sea, aparte del sistema inmune, que hay que confiar, obviamente, Ujú. pues muchas de las infecciones que se dan en personas es por algo que se le llama disbiosis, que la disbiosis es cuando ocurre una baja en tus soldados, por así decirlo. Hace rato que les comentaba del microbioma, la microbiota más bien. Precisamente nuestra microbiota intestinal y estomacal nos ayuda a contrarrestar a patógenos. O sea, ellos son nuestros compas, es nuestro barrio, el que dice, a ver, ¿qué pedo? A ver, ¿a quién le vamos a entrar? Pero cuando hay una disbiosis, es cuando este barrio, pues de repente, pues anda medio acá flojón, disminuyen los niveles de estas bacterias en nuestro organismo, ya sea por mala alimentación, porque tomamos mucho alcohol o porque hemos tomado algún medicamento que pues sí, nos va a ayudar en algo ese medicamento, pero nos puede perjudicar en eso. Y si estamos ahí como, pues en las condiciones necesarias para que nos infecte, nos van a infectar. También el cambio de temperatura muy drástica es algo que nos puede generar una disbiosis. Entonces, personas con el sistema inmunológico comprometido, que pues en específico pueden ser las personas con VIH y SIDA, o también otras personas que tengan algunas enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes, pues eso es una chambota, o sea, tu cuerpo, cuando tú tienes una enfermedad crónica, tu cuerpo está chambeando todo el tiempo para poder estar bien, y eso hace que se descuiden otras áreas. Entonces, en esas cuestiones, las bacterias pues van a aprovechar, porque casi todas estas bacterias patógenas son oportunistas. Entonces, la idea es que, número uno,
tengamos en cuenta de que tenemos que tratar de alimentarnos lo más sano posible. Número 2, tenemos que tener una ingesta correcta de agua y de hacer ejercicio. Y número 3, es lo que le digo a la gente, de que mientras tú cocines bien tus alimentos, no te tienes que preocupar, porque muchas de las bacterias patógenas que vienen en el pollo, en la verdura, en el En puerco, el en huevo. la res, en el huevo, estas bacterias no aguantan el calor. O sea, si tú las hierves o las fríes, se mueren. Entonces, no hay bronca. El problema es que muchas veces cuando cocinamos no solo estamos cocinando, estamos que, ay, a ver, voy a picar acá la carne, tac, tac, tac. Ay, contesta el teléfono. No, a ver, ¿quién me mandó un mensaje? Y vuelvo a agarrar otra cosa y de repente de acá y no te lavaste las manos y no, que abre la puerta y abro la puerta. Entonces, hay algo que se le denomina como contaminación cruzada, que es el principal problema por el cual se transmiten patógenos de los alimentos a las personas. Porque como les digo, si tú cocinas tu carne, esto se muere. Pero antes, en el proceso de cocinar, tú ya agarraste la muestra de bacteria que venía en la carne o en la verdura e infectaste u otro utensilio que también vas a agarrar o tu teléfono o lo que esté cerca de ahí, un trapo, y aunque ya hayas cocido esto, ahí se quedó una muestra que luego vuelves a agarrar y te lo llevas a la boca ahí pones la carne ya cocida y pues te infectas. Justamente, justamente. Y es que sí es un mega cruce, que si de repente ya fuiste al baño, etcétera. O sea, son muchísimos los factores que entran ahí y que afortunadamente, como dices, pues no soportan el calor, porque el día que soporten esas temperaturas, no sé qué rayos vamos a hacer en verdad. Todos Y vamos a morir. de hecho, sí. Quiero sacar una pregunta controversia que creo que es importante que la gente sepa esto. Porque muchas veces te quedas así de qué rayos con, o sea, como que muchas veces no, la gente no lo asocia o qué rollo. Y la pregunta es, ¿se debe lavar el pollo? Eso también la quería hacer yo, pero con el huevo. De hecho, también el huevo. Por ahí más o menos va. No. La respuesta es no, a ambas. Ni el pollo ni el huevo. A ver, empezamos por el huevo. El huevo es poroso. Imagínense, el huevo es como una célula gigante. O sea, adentro del huevo está la fecundación de lo que fue el esperma del pollo y el óvulo. ¿Ok? Bueno, en este caso, el huevo que comemos El no fue puro óvulo. fecundado, Ajá. es puro óvulo. Entonces es una célula gigante que está delimitada por algo que es el cascarón. Sin embargo, el cascarón tiene unas aberturas muy pequeñas que no se ven a simple vista y es por eso que la cáscara es porosa. ¿Ok? Entonces, si tú lavas el huevo, órale, viene la bacteria encima, pero no se la estás quitando. A lo mejor le quitas una parte, pero la otra parte, gracias al agua, se va a meter adentro del huevo. Entonces, ya le hiciste que lo que estaba afuera nada más, que tú hubieras deshecho simplemente compartir el huevo y aventarlo de adentro, y esto ya lo tiras a la basura, tú ya le metes más carga de bacteria adentro del huevo. Entonces, no tiene caso lavar el huevo. O sea, el huevo no se lava, principalmente por esto. Pero igual que no se pasen de lanza, luego te lo mandan así, como la gente que lo compra ahora sí que como de ranchito, etcétera, pues sí lo dan sucio, ¿no? Entonces, ahí En el cague. lo que yo sabía que te recomiendan es como de lávalo al instante, porque literalmente, o sea, cuando ya lo vas a utilizar, de que ya tienes tu aceite caliente y lo que quieras, dale una enjuagadita tranqui, porque literalmente el huevo es un medio de cultivo perfecto, así totalmente, proteínas, todo lo tiene ahí. Sí, Entonces, tú si lo lavas y lo guardas, ya le diste ahí todo el chance que se te sí. desarrolle campi, todo lo que hay ahí en ese, bueno, todo lo que trae como microbiota y El también lo que hay menjurje bacterial. en donde sea que tengan a la gallina que lo puso, entonces sí es como de
Pero no laven el huevo. No, no, no. No, incluso en vez de lavarlo al momento antes de cocinarlo, es algo que también se recomienda con los hongos, por ejemplo, las setas, champiñón o con los portobelos, es que con una servilleta de papel le quites lo que está alrededor, porque también los hongos vienen como tierrosos y esos no se lavan. Se tienen que como que nada más quitarle lo más que puedas con papel. Igualmente al huevo, lo más que puedas Ajá. limpiarlo con papel. Ese papel se tira directamente al bote de basura y entre más lo puedas más rápido lo puedas sacar de tu casa, mejor. Pero no laven el huevo. Y el pollo tampoco. El pollo ¿El pollo tampoco se por qué lava. no? Porque volvemos, el agua es un medio, es un solvente, o sea, casi todo lo que le metas al agua se va a disolver. En este caso, las bacterias también van a poderse disolver ahí. Entonces, normalmente la gente que lava el pollo, pues tiene su tarja, ¿no? Su fregadero, está el chorro de agua cayendo, y en cuanto tiene contacto con el pollo, con bacteria, cae, toca esa agua el pollo con bacteria y se disemina a otras partes porque esto está salpicando. Entonces tú no te das cuenta, pero salpicaste un montón de agua por todos lados y regaste a la bacteria que solo estaba en el pollo. Y ahí viene otra vez lo de la contaminación cruzada, ¿no? Vuelves a agarrar algo, limpias con un trapito y le dejaste ahí la bacteria pegada, que pues posteriormente se puede meter a donde sea que tú agarres, ¿no? Entonces, no, o sea, y también hay gente que me ha dicho, bueno, pero si lo pongo en una olla con agua y meto el pollo, ahí lo remojo y luego lo saco, tal vez, pero en ese que lo sacas, pues está escurriendo agua a final de cuentas y de donde quiera que lo muevas, pues vas a estar dejando caer agua. Entonces, de nuevo, el pollo, métanlo directamente del empaque a la olla, agua caliente o al sartén y ahí se muere todo. O sea, no hay bronca. Porque las bacterias no van a estar adentro de la carne. Normalmente están solo en la superficie. Entonces, no hay bronca. Y se queman. Así como el meme de Justo. Terminator 2. Oye, igual algo que creo que también es importante que como que se tome en cuenta es esta parte, tanto contaminación cruzada en casa, o sea, de que pues tú estés revolviendo todo, pero también contaminación cruzada afuera, porque muchas veces en algunos locales, negocios, etcétera, es como de que venden carne de res, carne de cerdo y pollo, y es como, o sea, la mega contaminación cruzada que se están haciendo ahí entre todo lo que tiene el pollo por su cuenta, ¿no? La carne de res y todo lo tienen ahí revuelto, que muchas veces es como de, no manches, ¿qué onda con esto? Y no es como que tengan las mayores condiciones de higiene, ¿verdad? Pero entonces sí tengan cuidado. Es una mega red flag que vendan en el mismo lugar pollo con las otras carnes. Sí. Lo voy a anotar en mi libreta para no volver a comprar esas hamburguesas. No, y de hecho en casa un hack muy bueno es tengan una tabla específicamente Ujú. para cortar carnes y una tablita para cortar verduras u otra cosa. O sea, y si se puede, de preferencia, una tabla específicamente para el pollo y una específicamente para la res o para el puerco, porque precisamente así pues evitas que se esté contaminando, porque a pesar de que podamos lavar, sí, la tablita ya sea de madera o de plástico, hay, acuérdense, estas cosas son diminutas. Entonces hay huequitos que nosotros no vemos, pero que ahí pueden estar quedándose las bacterias, ¿no? Entonces, pues sí, tengan una para cada cosa. Sí. Sí, sí, sí. Y ahora, otra pregunta acerca de toda esta cuestión de qué onda, qué hacemos con los alimentos. ¿Dónde sería recomendable que guardáramos todo lo que es carne, pollo, etcétera, en el refrigerador? ¿Cómo vamos acomodando todo de manera estratégica para que no se propague tanto el rollo? ¿A poco no es como sea? Sí, sí. No. Cuéntanos, Dan. Acá ya de que, a ver, vamos a Marta de baile, ¿cómo guardar tu carne? Saquen su calcetín. A ver, Saquen un empezamos. calcetín. No, pues, o sea, algo muy importante también es y de hecho que es una práctica muy común, la gente mete al congelador las carnes. Sí. Eso es bueno porque pues cuando congelas
no pensando de la carne que te vas a comer, o sea, pensando en los microorganismos que deben estar ahí en esa carne, tú las congelas y disminuyes su, digamos, su actividad para estar vivas, ¿no? Entonces, si están congeladas y no quiere decir que se mueran, ¿eh? Puede que sí se mueran bastantes, pero va a haber algunas que no. Entonces, las obligas a que no se estén reproduciendo, a que no se estén comiendo. Y eso, pues evidentemente, para que no, pues, infecten tu alimento. Eso es bueno. Dejen su carne congelada, pero no hagan esto, porque he visto que hay personas que descongelan su carne, luego la descongelan, cortan unos cachos y la vuelven a congelar. Eso no es tan bueno Mm, mm. porque pues ese descongelamiento, a ver, nosotros tardamos en reproducirnos una persona mínimo 12 años, llegamos a una edad reproductiva, 11 por ahí varía, ¿no? Las bacterias en media hora tienen la capacidad. Entonces, esos minutos, esos momentos que tú dejaste fuera tu carne, pues esas las van a aprovechar y, a ver, vámonos con permisa y se Un reproducen. Y rapidindi. sí, las vuelves a congelar. Claro, ¿no? Y aparte las bacterias ni siquiera necesitan a No, nadie, ellas ellas solitas solitas. dicen, empoderada, con permisa, no necesito a nada y se reproducen. Entonces, Exacto. les das un chance, ¿no? Para que haya una carga bacteriana mayor. Entonces, recomendación principal, si congelan sus carnes, en el momento en que las sacan, prepárenlas y ya utilícenlas, no la vuelvan a congelar. Y dentro del abajo, la parte del refrigerador, que no es el congelador, lo mejor sería o que las dejen en su empaque, pero el empaque lo limpien bien el exterior, o sea, así como teníamos estas prácticas del COVID, de hecho hay algo bien interesante, hay estudios que han hecho en el Instituto Robert Koch en Alemania, que vieron que durante el COVID, por todas estas actividades de estar limpiando todo lo que traías del súper, disminuyeron las infecciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque la gente limpiaba su empaque de su carne y lo dejabas limpio de afuera y ya solo te preocupabas por lo que estuviera adentro, lo dejas en el refri, cuando lo sacas, lo desechas y vámonos, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Limpien sus empaques y los guardan. Y sí, es muy importante tener como la parte más cerca, la de arriba, que está más pegada al congelador, ahí la carne. Porque lo de más abajo, aunque no es, no sé, no hay tanta diferencia, pero sí es menos frío que la parte de arriba. Entonces, siempre traten de tenerlo lo más cerca de lo frío posible. Y también lo más Mm. lejano a los alimentos crudos. Bueno, a lo que normalmente sí te como que ingieres crudo, porque igual es como de, pues no está tan lejos, entonces. Bueno, Ujú. sí, eso también, no sé, el jamón, la salchicha, que eso a veces no lo cocinan, eso sí tiene que estar como muy aparte, o sea, Sí, sí, sí sí. tengan, hay que ser un poquito como esta gente TOC, que le gusta mucho tener así las cositas bien acá, tengan bien diseñado su distribución en el refrigerador, eso es algo muy importante. Y Como límpienlo Justo, cada tecnicotas. 15 días, límpienlo cada sí, 15 días. mínimo. Ay, ay, ay. Y las bacterias se mueren cocinándolas, como dices, asándolas. Se medio duermen enfriándolas. Claramente nosotros no nos podemos congelar y pues no nos echamos agua caliente porque nuestro cuerpo ya produce esa temperatura para matarlas, ¿no? Ujú. Pero hablando del tratamiento, ahora así como de, doctor, tengo una bacteria, ¿qué me debo de tomar, no? Porque he visto, incluso con pláticas con Karen, que me comenta, no, pues se supone que a tu familiar le dio una infección. ¿Y por qué le mandan este medicamento? Este no es para eso. O no, bueno, este tipo de plática, no sé si lo recuerdas, Karen, ¿no? Como de, ¿cuál es el tratamiento, pues? Pues es que, a ver, Algo de eh, biólogos. yo, perdónenme, discúlpenme a aquellas personas, médicos, médiques, familiares de médicos que nos están escuchando, pero yo pienso que la medicina en México tiene una deficiencia muy importante y muy peligrosa,
que es el recetar sin hacer un estudio clínico previo. Debe de haber lugares donde sí se hacen, claro, no hay que generalizar nunca, pero es muy común. También es muy común que una persona llegue al hospital o al médico ya que casi se está muriendo, pero pues para poder resolver esto, pues el médico receta algo rápido para poder seguir con la vida de la persona, porque a veces no da tiempo de que, no, espérame, hazle un estudio y espérame dentro de 15 días a ver qué te... No, pues ya se murió, carnal. O sea, eso se entiende, pero lo mejor debería de ser, lo que debería de suceder es que alguien tiene síntomas de una infección, hacemos un inóculo, tomamos una muestra, analizamos qué es y ya te receto algo específico para contrarrestar este microorganismo, porque pues hoy en día existen una gran variedad de antibióticos que son los aplicados a bacterias, existen los antifúngicos que son aplicados a hongos, ¿no? Que también pueden infectar, pero en los dos lados, pues ahora sí que no a todos les queda lo mismo, ¿no? Dependiendo, hay diferentes formas en las que actúan estos antimicrobianos que pueden ser buscan o matar a la bacteria o solo dejarla como estática, como arrestarla para que ya no pueda hacer nada. Entonces, normalmente esto es pues yéndose hacia cosas muy específicas y muy que son prioridad para que las bacterias puedan seguir viviendo, que es detener su ciclo reproductivo, detener su maquinaria para que ellas generen pues herramientas para defenderse, ¿no? Entonces, pues es muy variado esto. Dependiendo del tipo de bacteria y dependiendo de qué tan resistentes sean estas bacterias ya, porque hoy en día en la actualidad tenemos una gran problemática en la que las bacterias han aprendido a defenderse muy bien de cómo las queremos matar. Entonces, pues hay estándares, ¿no? Ahora sí entramos en las clasificaciones. Hay ciertos grupos de bacterias que tienen resistencia a ciertos medicamentos. Entonces, por eso es muy importante el poder identificar qué tipo de bacteria es para que no te den un medicamento que no te va a servir y que te den algo específico para esto, ¿no? Pero lamentablemente, pues como les digo, en la actualidad es un problema ya muy grave. Se habla mucho en muchos campos de que para el 2050 nos va a llevar la tostada por o el cambio climático o el cáncer o lo que sea, o otra pandemia, pero pues también una de esas cosas es la resistencia a antibióticos por parte de las bacterias. Entonces, hoy en día, imagínense, el primer antibiótico que se descubrió, no el que se inventó, el que se descubrió fue la penicilina por nuestro compa Alexander Fleming. Hoy en día casi todas las bacterias son resistentes a la penicilina. Entonces ya casi que ni sirve, ¿no? Hay ya muchos medicamentos que se han estado desarrollando, pero la verdad es que a los números que hemos encontrado de resistencia a medicamentos son altísimos comparados con los nuevos medicamentos que hemos creado o descubierto. Entonces, eso es un problema bastante grave. De hecho, en mi trabajo actual de mi investigación de tesis doctoral, estoy aislando bacterias patógenas del pollo que se comercia aquí, que puedes comprar en cualquier súper, y hasta ahorita llevo 3 aislados de bacterias patógenas que al parecer son resistentes a 3 familias de antibióticos, hasta lo que hemos probado, porque no hemos probado más. Entonces, ahorita el siguiente paso, lo que vamos a hacer en unas próximas semanas, va a ser secuenciar su genoma y buscar genes de resistencia a antibióticos para tener una mayor claridad. Pero así como se los digo, básicamente en cualquier comida que ustedes puedan ingerir, va a haber bacterias que son resistentes antibióticos y que pueden enfermarnos. Entonces, es un caso, es algo alarmante.
Y bastante, de hecho, porque sí, muchas veces como que lo que comentas, ¿no? Bueno, es que son muchísimas cosas, ¿no? Tanto que creo que se necesitaría como una capacitación constante a los diferentes médicos, no dudando de su preparación, sino actualizando los temas y las cosas que muchas veces se les dieron, ¿no? Porque muchas veces uno cree que un médico es muy bueno porque te saca rápido de la enfermedad. Y eso no significa siempre que sea algo bueno, porque sí, se te pasaron los signos, los síntomas, las molestias, etcétera, pero ¿a costa de qué? Porque muchas veces dicen, no, pues es que una infección en la garganta y que no sé qué, y luego antibiótico. Y es Ujú. como, pues no, o sea, que 98, 99% de las infecciones son causadas por virus en realidad. Y lo único que están haciendo es, una, alimentar a este monstruo gigante de la resistencia a los microbianos, y la segunda, o sea, cuando a ti te llegues a infectar con una bacteria y tú ya hayas generado o hayas alimentado esa parte de que ya no te haga el tratamiento, pues ahí sí ya valió todo este asunto. Además de eso, pues lo que bien comentas, ¿no? De que si en algún momento estas bacterias resistentes llegan hasta allá, hasta los alimentos que por lo visto ya están llegando, ¿qué vamos a hacer? Corran todos. Y eso también agregando con la automedicación, ¿no? Que también es otro gran También, problema. Y dices, ah, caray, no te tomes cualquier pastilla nomás porque te duele la cabeza. ajá. Sí, no, aquí pongan el meme de Billy con las naranjas en la nariz diciendo nos destruyeran a todos. Pero, y a todo esto, pues obviamente es como decir, las bacterias están avanzando a pasos agigantados, evidentemente, y pues también como que la parte de los humanos, los investigadores han tratado de avanzar en cuanto al diseño de fármacos, etcétera. Pero, ¿qué otros avances hay? ¿Qué novedades se tienen en cuanto a, no sé, terapia dirigida, etcétera? Pues fíjate que está bien interesante porque sí hay muchos, o sea, hoy en día somos muchos grupos de investigación que estamos tratando de generar alternativas a los medicamentos convencionales. Sin embargo, yo creo que deberíamos de ponerle muchísima más atención en reeducarnos como sociedad por este tipo de cosas que les decía de puedes prevenir de manera muy sencilla el infectarte. Entonces, como que deberíamos hacerle un poquito más caso a eso y a la cuestión de la industria, que, o sea, dar estándares de calidad reales, porque para mí es muy sorprendente perdonen si estaban buscando el patrocinio de Walmart, pero para mí es muy sorprendente que Walmart, siendo una compañía que creo que es de las que más capital tienen en todo el mundo, no tenga los estándares de higiene necesarios para mínimo, ok, Walmart, tú no produces la carne, pero al menos decir, voy a evaluar qué tipo de carne estoy comprando para comerciar a mis clientes y tener la seguridad de que no les voy a transmitir algo infectado, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy sorprendente esa parte, pero evidentemente estamos hablando de cuestiones de capital gigante, donde lamento decirlo, pero en el capital no importa la vida humana, o sea, la vida humana es un costo que se paga para poder seguir enriqueciendo estas cadenas de productividad. Entonces, eso yo creo que debería ser de las cosas en las que deberíamos de meterle más atención, pero de este lado, pues hacemos la lucha. O sea, como les digo, somos varios grupos de investigación, pero no se compara lo que se está produciendo para contrarrestar a la resistencia con los niveles de resistencia que vemos. Eh, es como, además de vacunas, que eso es algo también muy importante, como lo que les decía de la anaplasma, se busca entender cómo están constituidas las bacterias en el sentido de saber cómo funcionan, qué las mata, qué no las mata, qué parece que las mata y las hace más fuerte. Y algo muy importante y que me gusta muchísimo es que se hace uso de cosas naturales. En el grupo de laboratorio que estaba durante mi maestría, había gente que estaba buscando antimicrobianos que fueran aislados de plantas como el clavo, como la pimienta, el chile. Entonces, moléculas naturales que pueden no generarles resistencia y que podrían, digamos que asegurarnos que las van a matar sin que nos regresen como el golpe, ¿no? Incluso también alguien, una vez hubo un chico que hizo una estancia, él es de Yucatán, y estaban buscando antimicrobianos
en tipos de miel diferente, o sea, porque hay abejas de distintas como razas que generan miel con propiedades distintas. Entonces estaban buscando también aislar algo de la miel para contrarrestarlas, ¿no? Entonces eso es algo que me parece súper impresionante y muy, muy bueno, buscar cuestiones como naturales para no generar un químico o algo a lo que pudieran ser resistentes, ¿no? Por eso hace rato les comentaba que la penicilina fue el primer antibiótico que se descubrió, pero en realidad el primer antibiótico que se inventó fue el Salvarsan, que Salvarsan era una dosis muy diluida de arsénico, que el arsénico es un elemento venenoso para nosotros como humanos, pero pues también para otros tipos de seres vivos, y que encontraron como los niveles adecuados en los que no nos mataba al humano, pero sí mataba a una de las infecciones que era más importante en esos entonces, que era la sífilis. Entonces vieron que el Salvarsan tenía la dosis necesaria para poder curar de sífilis a alguien sin matarlo, porque también la gente se trataba con mercurio en aquella época, y pues era o te curas o te mueres. Entonces, de por sí te vas a morir por la sífilis, pues échate el volado, ¿no? Entonces, les digo, me gusta mucho esta parte de generar antimicrobianos o alternativas antimicrobianos naturales, pero también tenemos otras un poquito que más dirigidas que tienen que ver como con esta interacción que les comentaba. Precisamente en el trabajo que estamos realizando acá es generar nanopartículas, que es básicamente piezas o pedazos de un metal. En este caso estamos trabajando con plata, que la plata ya se usa muchísimo para desinfección de manera común. De hecho, te venden tu botecito de plata coloidal que le echas al agua y echas tu verdura y eso. Lo estamos haciendo con plata y con óxido de cobre. Entonces, básicamente queremos hacer pedacitos de estos metales a escala nanométrica, hablando de 3 nanómetros o 10 nanómetros, y que esto lo conjuntemos con moléculas orgánicas que provienen de un hongo, que es un hongo en específico en este trabajo, un hongo medicinal para la cultura oriental, que es Ganoderma sessile, que igual conocen un poquito más famoso, el Ganoderma lucidum. Como les digo, en China, en Japón, en Tailandia, lo usan muchísimo desde hace muchísimos años para hacer test y como tener tu organismo pues bien, ¿no? Entonces estamos usando este hongo para obtener algo del hongo y recubrir estos metales y que podamos utilizarlo para matar a estas bacterias. Y no precisamente bacterias patógenas con multiresistencia a antibióticos. Y no precisamente como un medicamento para el humano, sino que lo que queremos es como cortar la cadena de infección y generar un alimento de pollos enriquecido con este producto y que puedan matar a la bacteria dentro del pollo y que el pollo ya no esté infectado y así disminuir la transmisión de estas bacterias. Pero pues eso es en general cosas que se están haciendo, ¿no? Para poder contrarrestar este problema. Visto desde ese punto de vista, sí está muy interesante esa parte, ¿no? Porque, bueno, yo había escuchado como de otros proyectos, ¿no? De desarrollo de fármacos, etcétera, y todo como terapia dirigida hacia nosotros, ¿no? Pero nunca como de cortar ese eslabón ahí. Uh-huh. Y de hecho es súper chido porque hablando desde el lado de la academia, es muy difícil que te dejen llevar un producto a la aplicación en humanos por las que te piden de que, a ver, asegúrame que esto no va a matar a la gente, Sí. ¿no? A Un tema de diferencia de lo del bioética, Salvarsan, ¿no? que les digo. Sí, sí, claro. Hoy en Van a día ser hay otros como tiempos. cuestiones, Sí. era otro mundo, otro México, bueno, otra Alemania. Ya ni decir cuál. Sí, pero, ajá, entonces es más sencillo llevar algo dirigido a los animales porque no te piden como que tantas pruebas que Ujú. evidentemente las tenemos que tener, o sea, para Sí. sostener el proyecto,
pero digamos que no te la hacen tan cansada. Entonces, Ajá. queremos cortar esa línea ahí antes de que llegue a la gente. Sí, sí, sí. Wow. Wow. Ahora sí nos quedamos anonadados. Todo este tema nanotecnológico. Ya, wow. Ya me quedé todo alucin. Sí, y es que es muy, muy padre todo esto que nos platicas, Dan, porque sí, creo que es un tema que no muchas veces se les da como esa importancia, ¿no? Entonces, como que todos ven bien lejana la resistencia a antibióticos y es como de, ¿no? O ya está literalmente en la comida que estás ingiriendo, entonces, tengan Ya mucho cuidado. estamos ahorita. Exacto. Pues qué denso. Pero qué bueno que se estén buscando esas alternativas, ¿no? Todo de esto de la miel que dices, me quedé con cara de wow. En todos lados pueden andar buscando esa parte, ¿no? Sí. Y pues no, el chiste no es quedarse atrás y decir, no, ya hasta aquí quedó. Seguir investigando, porque pues en parte también es culpa de, del humano mismo, ¿no? Entonces, lo de siempre, el humano deshace y luego tiene que volverlo a hacer para que no se extinga, si no, le vale queso. Pero bueno, esas ya son otras cosas. Otros temas de los cuales Sí, se pueden hablar en otros momentos. Pues ya llegamos al final de una plática muy padre, muy llenadora en el aspecto de conocimiento que acabo de adquirir gracias a Dan. Todos los datos estos que acabas de decir fue como de wow. No sabía que el refrigerador tenía que tener un acomodo respecto a las carnes. Lo del huevo, lo del pollo, era como un rumor que ahorita ya me lo explicaste bien y era así. Vamos a andar diciéndole a mi abuelita, no lave huevo, porque si no, le va a doler la panza. Sí. Sí. Entonces, pues muy padre, la verdad. sí. No sé qué opina la Karencita también. A mí me encanta, sabes que me encantan toda esta parte, todos estos temas. Y la verdad es que es algo muy, muy padre que puedas venir a compartirnos acerca de todo lo que estás haciendo, ¿no? De lo que sabes, de lo que has adquirido a lo largo. Y pues del proyecto que estás desarrollando, que sí, está muy chido. Y esperemos que en algún momento nos vengas a compartir qué resultados has tenido. Sí, Sí, no, con mucho gusto de acá de regreso a contarles. Digo, ahorita acabamos de someter un artículo para publicación donde hicimos básicamente lo mismo, pero contra bacterias, las convencionales, que son E. coli, Ujú, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, ujú, donde ya vimos que sí, esto que estamos creando las mata, ajá, o, ujú, las hace que disminuya su tasa de crecimiento considerablemente, pero ahorita ujú. estamos digo, el proyecto se está centrando en esta bacteria que creo que ni siquiera la mencioné, pero es el género Campylobacter, Sí, que Campilano. son bacterias que a lo mejor no son tan conocidas, pero pues al igual que la salmonela y la E. coli, también te generan una enfermedad y pues vamos hacia eso, ¿no? Pero ahorita les digo, ya sí. sometimos un artículo donde sí se ve que funciona. Órale. Wow. Guau. Ahora sí, complejo de perro nos empezó a dar. Guau. ¿Ahorita dijiste Staphylococcus? Estafilococcus Ándale. aureus. Ah, yo dije, ¿cómo Sí, ya que? estaba alucinando, ya se imaginaba con forma de dinosaurio o algo así. Staphylococcus aureus. Chiquitito así, Sí. con sus espinas. Ah, qué divertido. Pues, ¿algún comentario, alguna frase que tengas por ahí escrita o cualquier cosita que también acompañado con, pues, ahora sí, el spam de las redes de sencillamente que quieras, pues, mencionar antes de terminar? Pues creo que me gustaría que no se quede el mensaje, digo, puede ser impresionante, pero que no le tengan miedo a la existencia o a comer o a lo que sea. Recuerden, nuestro organismo es muy cañón, o sea, es impresionante saber todo lo que hace sin que nos demos cuenta. Y básicamente, ustedes pueden matar a esto. O sea, quien sea que nos esté escuchando, a pesar de que uno por acá está haciendo investigación de miles de años y lo que sea, eh, en tu cocina, mientras te laves las manos, ahora sí que lávatela bien y no vas a tener problemas. Entonces, eso es lo que quisiera decir, que no tengamos miedo. No hay bronca.
Karen. Sí, y pues ahí estamos, ahí vamos a estar compartiendo cosillas en Sencillamente. Si no nos conocen, pues vayan por ahí a guacharnos. Estamos en todas las redes como Sencillamente. Tal vez el Twitter está un poco abandonado, el Twitch también, pero en TikTok, en YouTube, en Facebook y en Instagram, ahí andamos subiendo un montón de cosas. Y pues vayan a ver el capítulo que grabamos hace poquito con Uli, y próximamente va a haber uno con Karen también, porque Esperemos pues que a sí, ver, ahí estaremos. tiene que ser de tocho morocho. Que se Entonces, arme. pues, muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias a ti, en verdad, porque pues sí, es un tema que no siempre tenemos, ¿no? Como que muchas veces andamos en dinosaurios y otras cosas. Y está muy padre que tengamos como todo esto, todo este panorama, ¿no? De muchísimas cosas que no sé, puede que muchos de los que nos estén escuchando no se hayan imaginado que están comiendo muchas bacterias, probablemente. Y pues igual, ¿qué decir que no haya dicho ya Dan? Coman y sean felices, coman donde quieran, nada más alimenten bien a su sistema inmune y van a ver que pues no va a haber problemas. E igual, sean muy, muy limpios con todo lo que comen, sean críticos y tengan cuidado con dónde compran las cosas, pero igual, Sí, eso sí. cocínenlas bien. Pues muy bien, excelentísimo. Entonces podemos dar por finiquitado este episodio. Invitadísimo quedas para otros proyectos más dentro de Biociencia o para alguna segunda parte o cositas ahí, ¿no? Ahí andamos en contactillo. Entonces esperamos que también a todas las personitas que estuvieron escuchándonos o viéndonos se hayan quedado con algún conocimiento, alguna reflexión, alguna enseñanza, y cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios. Y también les recordamos que nos pueden seguir en la mayoría de redes sociales, como son... ¿Cuáles son, Karen? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Spotify, claramente que si es que lo están escuchando aquí, les recomendamos que se pasen a YouTube porque pues igual estamos... Bueno, ya tiene rato que se estrenó este formato, pero pues esperemos que les esté gustando, que esté muy chido, y claro que sí, también dense vuelta a ver el contenido de Sencillamente, que sí es algo muy, 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 muy padre de ver, y pues esperemos que se sigan... que sigan estando por aquí un ratillo compartiéndonos lo que están haciendo ya en el otro lado de la investigación. Perfectísimo. Pues nos estamos escuchando y viendo en un episodio más. Este fue el episodio número 44 de Ecos de la Ciencia. 44, me equivoqué, otra vez. Córtale, mi chavo. Y ya ni habías dicho el número en los otros. No, mejor no digo el número. Córtale, mi chavo. Ay, ya me parezco a un podcast que me gusta escuchar por ahí. Bueno, continúo. Este fue un episodio más de Ecos de la Ciencia y nos estamos viendo y escuchando en el próximo. Adiós. Bye. Bye. El 44. Y yo así de, oye, pero ahí dice Allá arriba 48. dice 48.